Amén, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico. Estamos aquí nuevamente por la gracia de nuestro Señor y como siempre, agradecido con Él por las grandes oportunidades que el Señor nos ha dado. Él nos ha regalado un nuevo día de vida y por su gracia hoy estamos aquí nuevamente unidos a través de este medio para poder llevar adelante este estudio bíblico, miércoles 3 de marzo ya del 2021. Estamos comenzando el tercer mes y agradecido con el Señor porque nos ha mantenido con bien. Como siempre, le damos las gracias a cada uno de ustedes que están detrás de la pantalla para poder recibir esta palabra. Como siempre, estamos transmitiendo estos estudios bíblicos a través de Facebook, a través de YouTube y a través de la página latierraprometida.org. Ahí pueden encontrar nuestros videos para aquellos que no los puedan ver en el momento que los transmitimos. Los pueden ver después. Así que como siempre, y primeramente agradecidos con el Señor, agradecido también por los hermanos que trabajan para que esto sea posible y dándole gracias a Dios por el ministerio, dándole gracias por nuestros pastores y como siempre invocando su santo nombre para que sea Él quien dirija nuestros pasos en el día de hoy. Y como siempre lo hacemos, vamos a comenzar leyendo un salmo. Vamos a leer el Salmo número 91, un salmo que sentimos nombrar bastante conocido. Y vamos a leerlo en esta noche. Dice su palabra, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.
En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo liberaré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Amén, así que este es el salmo que teníamos para leer en este día y como siempre agradecido con nuestro Señor porque nos ha dejado este libro escrito en el cual nos podemos instruir y podemos encontrar tanta palabra beneficiosa para nuestras vidas, así que le damos las gracias siempre al Señor por eso. Como le dije anteriormente, estamos nuevamente aquí reunidos para llevar adelante este estudio bíblico que hacemos cada miércoles y siempre agradecido con el Señor por la oportunidad que nos ha dado en estos tiempos un poco difíciles o diferentes, en el cual no podemos estar reunidos con la libertad que lo hacíamos anteriormente, pero el Señor ha provisto estos medios por los cuales podemos transmitir la palabra de Dios y podemos recibirla en nuestros hogares, una forma un poco más cómoda podemos decir, y también tenemos la gracia del Señor que nos ha permitido abrir nuestro templo los días domingos a partir de las 5, así que como siempre los invitamos porque necesitamos realmente congregarnos, necesitamos estar en unión con nuestros hermanos y convivir porque su palabra lo dice, así que los invitamos todos aquellos que puedan llegar hasta aquí el día domingo, si el Señor nos permite, vamos a estar nuevamente, así que como siempre los esperamos y para todos aquellos que no puedan llegar, siempre seguiremos transmitiendo estos cultos, así que los esperamos. Vamos a comenzar en oración, pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo y que sea Él quien dirija nuestros pasos en esta noche, que a través de su Santo Espíritu Él pueda tocar nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos recibir esa palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Y como dije anteriormente, venimos con un corazón agradecido por tanto que el Señor ha hecho por nosotros. No somos merecedores más que otros, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado esta oportunidad de ser llamados hijos suyos, así que le damos las gracias por eso y los invitamos a aquellos que aún no conocen de Dios a acercarse al Señor y de seguro no se van a arrepentir porque cuando venimos a los caminos del Señor nuestra vida es transformada y el Señor nos muestra, nos enseña cosas que antes no entendíamos, vivíamos solo por vivir, pero hoy hemos visto el propósito que el Señor tenía para nuestras vidas, así que estamos agradecidos con Él. Vamos a comenzar como siempre entonces en oración. Perdón. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu inmenso amor, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado, Padre, no la pasamos por alto, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, y nos has dado este nuevo día, Señor, para poder estar nuevamente reunidos, Padre. Bendice, Señor, este momento, Padre, que tú has apartado, Señor, para que estemos unidos, Señor, a través de este medio que estamos usando, Señor, y poder, Señor, compartir tu palabra, Padre, que sea el Espíritu Santo, Señor, quien dirija nuestros pasos en esta noche, Señor, quien toque nuestros corazones y nuestra mente, Padre, y nos permita recibir, Señor, eso que tú, Señor, has puesto en esta noche, Padre. Bendice esta palabra, Señor, bendice, Señor, estas historias que vamos a leer, Padre, y todo lo que vamos a compartir, Padre, para que tú puedas obrar, Señor, en los corazones de aquellos que están recibiendo esto, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te agradecemos por aquellos que han permitido entrar a sus hogares, Señor, con tu palabra, Padre, que tú los bendigas y los llenes, Señor, que tú bendigas esos hogares, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que conviven, Señor, en esos lugares, Padre. Y gracias te damos por cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que tú toques sus corazones, Señor, y los transformes, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has provisto de un lugar en el cual nos podemos reunir los días domingos, Señor, estamos agradecidos por eso y te pedimos, Señor, que tú dirijas nuestros pasos, te pedimos por el ministerio, Señor, y por nuestros pastores, Padre, que tú los llenes con tu sabiduría y tu Santo Espíritu para que ellos puedan seguir guiándonos, Señor, y compartiendo tu palabra, Padre. Gracias te damos nuevamente y ponemos esto en tus manos, Señor, sabiendo y creyendo, Padre, que tú vas a obrar, Señor, para nuestro favor. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos, Padre, bendice todo lo que se va hablar en esta noche, Señor, y desde ya te agradecemos por lo que vas a hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos, nuevamente aquí, agradecido con el Señor y gracias le doy a cada uno de ustedes que ha tomado de su tiempo para estar con nosotros y poder recibir esta palabra.
Vamos a comenzar leyendo para aquellos que tengan su Biblia. Lo vamos a invitar a aquellos que quieran acompañarnos. Vamos a comenzar leyendo 1 Samuel 15, 22, para luego hablar un poquito sobre un tema que el Señor ha puesto en esta noche delante de nosotros. Así que aquellos que tengan su Biblia, 1 Samuel 15, 22, dice así. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Así que en esta noche hablaremos un poquito sobre lo importante de la obediencia a Dios, primeramente, y sobre todo es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. La obediencia a Dios es una de las cosas más importantes de las cuales los cristianos debemos de saber. Es un tema del cual depende nuestra relación con Dios, pues cuando aprendemos a obedecer a Dios, aprendemos, por ejemplo, a obedecer a nuestros padres, aprendemos a obedecer a las autoridades, aprendemos a obedecer a los jefes superiores y respetar y amar a nuestros semejantes. Amén. Así que esto tiene un gran propósito para nuestras vidas, el tema de la obediencia. La palabra obediencia significa disposición para cumplir los mandatos de un superior. Cumplir un mandato sin examinar los motivos o razones que lo justifican. Sujetarse a un superior reconociéndolo como tal. Amén. Esta es el significado que se le da a la palabra obediencia. Entonces son términos bastante claros para nosotros en los cuales primeramente debemos estar dispuestos a cumplir los mandatos, las órdenes de un superior, de aquella persona a la cual lo vamos a someter, sin examinar los motivos o las razones por las cuales justifican esos mandatos. Y aquí estamos hablando de nuestro ser superior, que es Dios, al cual nosotros hemos decidido someternos, hemos decidido servirle, hemos decidido unirnos y buscando siempre y primeramente venimos buscando a Él porque necesitamos ciertas cosas o porque estamos pasando por distintos problemas o distintas situaciones, pero esto es algo que lo hacemos, es una decisión que cada uno tomamos personalmente y no es algo que se nos obligue, pero cuando nosotros decidimos que vamos a servir a Dios, tenemos que someternos a Él como a nuestro ser superior y tenemos que aprender a obedecerlo. Aquí en este versículo que leímos, hablamos sobre los sacrificios y sobre la obediencia. El sacrificio, como todos sabemos, se designa a todo aquello que, habiendo sido dedicado a un objeto religioso, no puede ser reclamado. En la generalidad de los sacrificios ofrecidos a Dios bajo la ley, se supone en el ofrendante la conciencia de que la muerte, como juicio de Dios, estaba sobre él. Por ello, se había de dar muerte al sacrificio para que le fuera aceptado de parte de Dios. De hecho, el término sacrificio también se usa en muchas ocasiones para denotar el acto de dar muerte. Amén. Entonces, aquí, en esta historia que leímos, en este versículo que leímos, que es una parte de una historia en la cual encontramos en Samuel, que sería bueno para aquellos que puedan tomarse un tiempito y leerla para poderla comprender y poderla analizar de una mejor forma. Nos encontramos frente a una historia en la cual Dios envía al rey Saúl para que cumpla una orden, para que cumpla una misión, podríamos llamarle. El rey Saúl había sido puesto por Dios para guiar al pueblo de Israel y en este momento Dios lo envía a una misión. Y a través de la Escritura podemos saber que el rey Saúl cumplió en parte con todo lo que Dios le dijo. Esto quiere decir que el rey Saúl en este momento no fue
obediente a Dios. Dios lo envía a destruir a la ciudad de Amalek, y él no lo hace de la forma en que Dios lo envía, más allá de que él fue a la misión, él llevó a cabo ciertas cosas de las cuales Dios le habló, él no cumplió con lo que debía de cumplir. Un poquito más atrás, ahí en 1 Samuel 15:3, le dice Dios, le dice a Samuel, le dice a Saúl: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Entonces, esta era la orden, la misión que había recibido el rey Saúl, y más allá de que él vaya y cumpla, como vemos aquí, la orden que Dios le había dado a Saúl era una orden que estaba bien clara, lo que debía de hacer y lo que no debía de hacer. Pero cuando leemos la historia nos damos cuenta que Saúl decidió hacerlo a su manera, desobedeciendo a Dios y complaciendo al pueblo, pues cuando Saúl fue cuestionado por Samuel por lo sucedido, él le respondió a Samuel, dice Saúl: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Amén. Entonces la respuesta que el rey Saúl da no coincide, la respuesta que Saúl da de lo que había hecho no coincide con lo que Dios le había pedido que hiciera. Y generalmente nosotros, ante la desobediencia a Dios, siempre buscamos excusas para no reconocer que nos hemos equivocado, para no reconocer que hemos sido desobedientes. Y como vemos aquí, esto fue lo que el rey Saúl puso, culpando hasta al mismo pueblo, cuando dice que el pueblo fue el que tomó del botín de las ovejas y las vacas para traer y para ofrecerle en sacrificio a Dios. Entonces, como leímos ahí, él hizo todo de acuerdo a su criterio, y podemos decir que a la opinión del pueblo, desobedeciendo a Dios. Pues, como ya sabemos, en ese tiempo el pueblo ofrecía sacrificios de animales para recibir el perdón de los pecados. Ellos, a través de esos sacrificios, eran limpiados y luego volvían a pecar y nuevamente ofrecían nuevos sacrificios para ser perdonados. Entonces, esto era algo que se realizaba en el Nuevo Testamento, y la mayoría, ya los que conocemos un poquito de Dios, lo sabemos y lo entendemos bastante de la forma de la cual se hacía. Y todos sabemos que el día de hoy esto ha cambiado a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el Cordero sin mancha que fue ofrecido por Dios por el perdón de nuestros pecados, el cual fue muerto en la cruz. Y a partir de ahí vivimos bajo la gracia, y ya no son necesarios estos sacrificios, pero en estos tiempos estos sacrificios eran bien importantes, pues no se le podía ofrecer a Dios cualquier sobra, podemos decir, sino que siempre había que ofrecerle a Dios de lo mejor. Y dice que aquí ellos trajeron de lo mejor para poder ofrecerle ese sacrificio a Dios. Saúl pensó que los sacrificios que le iban a ofrecer a Dios eran más importantes que el haber obedecido la orden que Dios le había dado de lo que él debía hacer. Como todos sabemos, y lo que hemos leído un poquito de la Biblia y tenemos un poquito de conocimiento, sabemos muy bien que si el hombre hubiera obedecido a Dios desde un principio, si el hombre hubiera obedecido a Dios en el huerto, otra sería hoy la historia y las circunstancias. El huerto del Edén fue el primer escenario que Dios usó para enseñar la obediencia. Amén. Esto es un dato bien importante a tener en cuenta y darnos cuenta el por qué el pecado entró al mundo, y fue a través de la desobediencia. Entonces, a través de esto nosotros debemos de analizar y ver lo importante que es la obediencia a Dios. Muchas veces el pastor lo repite aquí frente a nosotros, que obedecer a Dios es lo primero y lo más importante.
La importancia de hacer lo que Dios nos pide se aprecia en la historia de Adán y Eva. Dios no les habló sobre fe y humildad, sino sobre obediencia. Dios los puso en el paraíso y les dio el permiso para comer de toda fruta de los árboles del huerto, con excepción de una de ellas. Y fue al desobedecer que el pecado y sus consecuencias entraron a este mundo y estamos así debido a la desobediencia hacia Dios. Amén. Debido a que el hombre, en ese momento, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, entró el pecado del mundo. Y así es, a través de esas situaciones, que hoy estamos pasando por todas estas situaciones y todo lo que la mayoría conocemos. A través de esta desobediencia a Dios, Saúl perdió su trono. Él desobedeció a Dios y no cumplió con lo que el Señor le había pedido, y Dios, le quita su trono y pierde la oportunidad de ser el rey del pueblo de Israel. El pueblo de Israel también caminó 40 años en el desierto por desobedecer a Dios. Así que estas son otras de las consecuencias que vemos en la palabra de Dios debido a la desobediencia del hombre. El murmurar en contra de Dios es desobediencia. El no tener fe es desobediencia. El no aceptar su voluntad es desobediencia. Y como cristianos debemos de saber que la obediencia a Dios es el camino a seguir. No hay otra forma en la que nosotros podamos agradar a Dios. Mientras no seamos obedientes a Dios, no vamos a tener la forma de poder agradar a Dios. La obediencia es la mejor muestra de amor hacia nuestro Padre. ¿Qué padre no desea que su hijo lo obedezca? Para aquellos que somos padres tenemos esa experiencia y sabemos muy bien que todos tratamos de enseñarle a nuestros hijos y nos alegramos cuando ellos obedecen lo que nosotros les recomendamos que hagamos. Y así mismo es Dios con nosotros. Él desea que nosotros le obedezcamos y se alegra cuando nosotros le obedecemos a Él. Sus órdenes no son solo un capricho, es la voluntad de Él que nosotros debemos de cumplir, y al cumplirla podremos demostrar nuestro verdadero amor hacia Él. Amén. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, guardamos sus mandamientos, aprendemos a amarlo y aprendemos a demostrar ese amor que Él se merece. Cuando vemos aquí, y aquellos que conocen la historia de Saúl, cuando vemos lo que Dios le envió a hacer a Saúl, muchas veces quizás nos moleste un poquito, pero si leemos bien la historia, sabemos que esto fue en consecuencia de lo que este rey le hizo al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios era llevado por el desierto. Entonces, por eso es que Dios decide destruirlo primeramente, y una de las cosas que Dios hacía era destruir estos pueblos para que el pueblo de Dios no se juntara con ellos y adorara a otros dioses que ellos tenían. En muchas ocasiones sucedió así, pero en este caso fue por lo que ellos habían hecho en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel. Y entonces quizás nos asombre un poquito que más allá de que Saúl fue y cumplió con lo que Dios le había dicho, que destruyó el pueblo, mató a todos, solo trajo al rey con vida y trajo esos animales. Entonces vemos cómo muchas veces pensamos que porque le cumplimos algunas cosas a Dios o somos obedientes en ciertas cosas lo estamos obedeciendo, pero aquí nos damos cuenta que no es así. Para poder agradar a Dios debemos de obedecerlo en todo. Aquí no hay un término medio, no es algo que podamos obedecerlo hoy y mañana no es algo que podamos obedecerlo en esto y en aquello otro no, sino que es algo en lo cual nosotros debemos de aprender a obedecerlo en todos y dejarnos instruir por sus palabras, por sus mandamientos, por sus consejos, los cuales encontramos en la palabra de Dios. Como siempre les recuerdo, la palabra de Dios está llena de consejos para nuestras vidas,
Muchas veces vamos a encontrar reprensiones hacia nosotros en la palabra de Dios. Muchas veces vamos a encontrar ciertas cosas que quizás no nos van a agradar mucho, no nos van a gustar, pero cuando nosotros nos damos cuenta y sabemos que todo esto que Dios ha puesto y ha hecho es para nuestro bien, nos damos cuenta que aunque lo que Dios ponga en ese momento o nos proponga hacer o nos mande hacer, no sea agradable a nuestras vidas, sabemos que en un tiempo eso va a producir ciertos frutos en nosotros, en los cuales vamos a poder reconocer el por qué el Señor tuvo que oponernos esto frente a nuestras vidas, oponernos a hacer ciertas cosas que verdaderamente quizás muchas veces no eran de nuestro agrado, no nos sentíamos cómodos, pero aquí no se trata de que nos sientamos cómodos o de que nos sientamos agradados con lo que Dios nos pide, sino que se trata solo de ser obedientes. Amén. Les hablé ahí un poquito del amor que nosotros demostramos a Dios cuando lo obedecemos. Si me acompañan ahí en su Biblia, vamos a leer San Juan 14, 21, en la cual Jesús declara algo bien importante y que reafirma lo que les estaba comentando anteriormente. San Juan 14, 21 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta cómo nosotros debemos de aprender a ser obedientes a Dios y debemos de aprender a conocer sus mandamientos, y no solo conocerlos, sino guardarlos, sino llevarlos a cabo. Y eso es lo que va a demostrar que nosotros realmente estamos amando a Dios, porque no va a ser algo que vamos a hacer solo de palabras, sino que vamos a tener que cumplir con esos mandamientos, con esas órdenes, con esos consejos que el Señor nos ha dejado escrito en este libro, y de esa forma demostraremos que verdaderamente amamos a nuestro Señor. Y dice que el que lo ama, dice Jesús, será amado por su Padre, dice: yo le amaré y me manifestaré a Él. Amén. Entonces, si realmente queremos amar a Dios, debemos de ser obedientes a su palabra y mandamientos. Verdaderamente podemos presentar o hacer innumerables sacrificios para Dios, pero si no somos obedientes, de nada vale, no tiene ningún sentido para Dios. Muchas veces nos apuramos por hacer ciertas cosas para Dios o mostrarle ciertas cosas, ciertos sacrificios que hacemos en nuestras vidas, pero muchas veces pasamos por alto cosas más importantes de las cuales Dios pretende que hagamos primero nuestras vidas. Que nosotros presentemos ciertos sacrificios o ciertas cosas que nos cuestan entregar a Dios. No quiere decir que ya está, sino que nosotros primeramente debemos de aprender a obedecer al Señor. Y realmente no podremos obedecer al Señor si no confiamos en Él. Cada vez que nos sentimos tentados a desobedecerle en algún aspecto de nuestra vida, es debido a que no confiamos en sus promesas. Y es por eso que debemos confiar de todo corazón en que Dios es quien dice ser y en que hará todo lo que nos ha prometido. El no confiar en Él es lo que nos lleva a desobedecer. Debemos de tener en cuenta que debemos de tener en cuenta que la obediencia a Dios trae consigo multitud de beneficios que nosotros deberíamos de conocer. Amén. Y tristemente, y muchas veces por no conocer de Dios, no sabemos de los beneficios que hay escrito en la palabra del Señor, no sabemos de las bendiciones que encontramos en la palabra del Señor, porque tristemente no tomamos tiempo para conocer su palabra, no tomamos tiempo para leer su palabra, no tenemos tiempo para meditar en su palabra, cuando sí tenemos tiempo para hacer otras cosas que creemos que son más importantes y que quizás nos complazcan más en hacerla, pero no nos damos cuenta de que si estamos buscando a Dios, si estamos tratando de cambiar nuestras vidas, debemos de ser obedientes a Dios y debemos de
sacrificarnos por lo que queremos lograr o queremos hacer. Nada en esta vida viene de gratis. Tenemos que esforzarnos por todo, tenemos que sacrificarnos y tenemos que luchar. Vamos a leer a Proverbios 3, 1 al 13. Para aquellos que tengan su Biblia, les invito a que me acompañen. Creo que no va a estar en la pantalla, pues son varios versículos en los cuales vamos a leer, podemos decir, recompensas o beneficios que tenemos para aquellos que somos obedientes y conocemos su palabra y entendemos su palabra y nos esforzamos por conocerla. Cuando no tenemos el conocimiento, tratamos de siempre estar buscando de Dios de una forma u otra, haciendo el tiempo para leer su palabra, para estudiarla, haciendo el tiempo para estar en un estudio bíblico, en un culto. Y eso es lo que muestra que realmente estamos empeñados en buscar de Dios y que no solo es algo que lo estamos diciendo de nuestra boca y dejamos que los obstáculos o circunstancias que se nos presentan a diario en nuestras vidas nos impidan estar en la casa de Dios o nos impidan estar unidos a través de este medio cuando estamos llevando un estudio bíblico. Y tristemente las excusas son las que nos separan de Dios, las excusas son las que destruyen nuestra vida, las excusas son los que nos hacen perder los beneficios que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a leer ahí Proverbios 3, 1 al 13, el cual dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guardes mis mandamientos, porque largura de días y año de vidas y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Amén. Estos versículos, Proverbios 1 al 13, Proverbios es un libro en el cual su palabra lo dice, son proverbios sabios en los cuales nos dan mucha sabiduría, pero lo importante es que nosotros podamos leerlo y podamos aplicarlo a nuestras vidas. El número 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén. Entonces aquí tenemos los mandamientos de Jehová, los cuales debemos de no olvidarnos y debemos de guardarlo. Dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Eso dice el número 2. Esto se refiere a la vida eterna. Dice el 3: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esto es el buen testimonio que nosotros necesitamos tener. Número 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí nos dice que debemos de depender de Él, debemos de confiar en Él, debemos de confiar en Dios. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí podremos encontrar el camino angosto, ese camino que es tan difícil de encontrar, el cual nos lleva a la salvación, el cual nos lleva a la vida eterna. Dice el número 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Debemos de ser sabios, pero no en nuestra propia opinión, sino en las cosas de Dios. Debe de haber un cambio en nuestras vidas. Dice el número 8: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto nos dará el descanso y la paz que necesitamos. Dice el número 9: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto es poner a Dios en primer lugar y entregar a Él todas nuestras posiciones, nuestros bienes, nuestra familia. Dice el número 10: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares
rebosarán de mosto. Aquí nos habla de la abundancia y la prosperidad que tendremos. Dice el número 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Esta es la disciplina de Dios, la disciplina que demuestra su amor. Dice, bienaventurado, el número 13, el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Entonces, yo diría en lo personal, cómo no esforzarnos a ser obedientes a Dios con todos los beneficios que esto acarrea. Creo que esto es algo que cada uno de nosotros debemos de tener presente y debemos de decidir que tenemos que llevarlo a cabo, que tenemos que ser obedientes a Dios, porque los beneficios, las promesas que tenemos al ser obedientes son cuantiosas, son grandes para nuestras vidas, y la recompensa vale la pena el esfuerzo, vale la pena esforzarse, vale la pena sacrificarse, vale la pena entregar a Dios todas nuestros bienes, nuestras posesiones, nuestro tiempo, y dejar que Él sea el que pueda obrar en nuestras vidas a través de la situación que Él pueda poner en nuestras vidas. Y como dije anteriormente, no dejar que las excusas o la comodidad nos aparten o nos alejen del Señor y nos priven de recibir esa promesa que Él nos ha hecho como hijos amados, como hijo que nos quiere y nos demuestra su amor cada día y en cada situación en la cual Él nos ha puesto. Amén. Dice Primera de Pedro 1:14, vamos a leer ahora. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Amén. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Amén. El ser obediente a Dios nos hace sabios e inteligentes, sacándonos de esa ignorancia en la cual vivíamos antes de conocer a Dios. Esto se trata de la ignorancia a las cosas de Dios, de no tener el conocimiento de la palabra de Dios y de no tener el conocimiento de las recompensas que tenemos cuando nosotros venimos a Dios. Es de nuestro conocimiento el llamado que el Señor nos ha hecho. Y esto no es un juego en el cual buscamos a Dios cuando lo necesitamos y luego seguimos en nuestra antigua vida. Es necesario un cambio en nuestras vidas. Es necesario someternos a Él y aceptarlo sin condiciones y cuestionamiento, pues eso nada traerá para nuestras vidas. El obedecer a Dios es someternos a su disciplina, aunque muchas veces no sea de nuestro agrado, pero al final entenderemos el propósito y disfrutaremos de sus beneficios. Amén. Como lo hemos afirmado muchas veces, nos encontramos en ciertas circunstancias o momentos en los cuales se nos hace difícil someternos a Dios, someternos a su disciplina, a lo que Él dispone en ciertos momentos, pero todos debemos de entender que todo es para nuestro beneficio y todo es para el propósito ese que Dios tiene en nuestras vidas, para que podamos tener una mejor relación con Él. Así que nosotros debemos de aprender a ser hijos obedientes, como dice ahí. No debemos de conformarnos a lo que éramos anteriormente, no debemos de conformarnos a nuestra antigua manera de vivir. Sé que la mayoría tenemos lindos recuerdos de nuestra anterior vida, podemos decir, pero no debemos de dejar que esos lindos recuerdos nos impidan venir a Dios, que esas costumbres que teníamos anteriormente, esas creencias que teníamos anteriormente, nos impidan venir a Dios ahora que tenemos el conocimiento de cuál es la verdadera verdad, podemos decir, ahora que hemos conocido la palabra de Dios y que sabemos que es el camino correcto, sabemos que la única forma de llegar a Dios es a través de su Hijo Jesucristo y aceptando el sacrificio que Él hizo por nosotros. No hay otra forma de que nosotros podamos llegar a Dios, no hay otra forma que nosotros podamos buscar a Dios. Así que ahora
teniendo ese conocimiento, no nos queda más que ser obedientes y confiar en su palabra, confiar en lo que Él nos ha dejado escrito para poder entender y ver que el propósito que el Señor tiene con nosotros es el mejor. Eso podemos darnos cuenta, podemos entenderlo cuando somos obedientes. De otra forma no vamos a poder entenderlo y siempre vamos a estar cuestionando a nuestro Señor, siempre vamos a estar poniendo excusas o vamos a estar dando nuestras opiniones y nuestra forma de pensar como vimos que lo hizo el rey Saúl en esa historia que leímos anteriormente. Amén. Otro versículo que quería compartir en esta noche es Hebreos 12:5. Hebreos 12:5, para que los que tengan su Biblia. Hebreos 12:5 dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Amén. Este es un consejo que encontramos en el libro en el libro que fue escrito a los Hebreos. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No te sientas triste, no te sientas cansado cuando el Señor te está reprendiendo. Él nos disciplina y corrige como a hijos solo, y esto es solo para nuestro bien. Como dije anteriormente, todo padre va a querer disciplinar o va a querer corregir a su hijo de la mejor manera, de acuerdo al entendimiento y al criterio que él tenga. Nunca nadie va a pretender hacerle hacer algo a un hijo sabiendo que le va a hacer mal, sabiendo que lo va a destruir. Y así es nuestro Dios. Aunque muchas veces no entiendamos el por qué Dios nos puso en esa situación, el por qué Dios nos puso en esta prueba, el por qué Dios nos puso en cierta aflicción, pero nosotros solo debemos de confiar y ser obedientes, porque sabemos que el Señor tiene el conocimiento de todo. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente y sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Un poquito más adelante, ahí en Hebreos 12:11, dice el Señor: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Entonces este otro versículo a tener bien en cuenta. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No creo que ninguno de nosotros nos sientamos con gozo cuando estamos siendo disciplinados por el Señor, sino que la mayoría de las veces nos sentimos con tristeza, nos sentimos angustiados, pero después de que pasa eso, nos damos cuenta de que da un fruto apacible de justicias a los que en ella han sido ejercitados, a los que en la disciplina del Señor han sido sometidos. Así que a través de esto nos damos cuenta que toda disciplina que el Señor ponga en nuestras vidas es para nuestro bien, y como dije anteriormente, siempre tiene un buen propósito para nuestras vidas, aunque nosotros no podamos verlo, aunque nosotros no podamos entenderlo en ese momento. De seguro, sus apóstoles no se sintieron muy alegres o felices cuando eran perseguidos, cuando eran maltratados, cuando eran juzgados, pero ellos siempre se mantuvieron obedientes a Dios, obedientes al Señor Jesucristo, y recibieron su recompensa. Si nosotros queremos algo, si queremos recibir algo, tenemos que luchar. Si queremos agradar a Dios, tenemos que ser obedientes, y esto no es algo negociable. Esto es sí o sí, es algo que nosotros debemos de tener en cuenta y debemos de tomarlo como tal. No es algo que nosotros podamos negociar o podamos cambiar a nuestra forma, sino que es algo que debe ser así y no hay otra forma. Así que nosotros debemos de comprometernos verdaderamente a obedecer la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo nos enseña una verdad, apliquémosla a nuestra vida primeramente, y siendo obedientes estaremos después listos para poder compartirla. Amén. Entonces, nosotros debemos de estar siempre comprometidos a obedecer la palabra de Dios, sea la palabra que sea, venga la palabra que venga.
sin importar si la entendemos o no la entendemos. Si el Espíritu Santo nos enseña algo, nos enseña una verdad, tenemos que primero aplicarla a nuestras vidas siendo obedientes y luego estaremos listos para compartirla con los demás. Apliquemos el mensaje a nuestra propia vida. Cuando obedecemos a Cristo, crecemos en madurez espiritual y nos hacemos más útil en las manos de Dios. La palabra de Dios necesita ser escuchada primeramente y luego aplicada a nuestras vidas. Amén. Esto es un proceso, por el cual vamos a tener que pasar. Va a haber momentos en los cuales vamos a tener que aprender a escuchar. Va a haber momentos en los cuales vamos a tener que aprender a recibir esa palabra y va a haber momentos en los cuales vamos a tener que aplicar eso que hemos escuchado a nuestras vidas para que produzca sus frutos. Todos hemos escuchado este versículo y muchas veces compartido por nuestro pastor, que es Santiago 1:22, un versículo que lo repetimos a diario y muchas veces no nos acordamos. Dice Santiago 1:22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Así que el ser, si tan solo somos oidores de la palabra de Dios y no somos hacedores, lo único que estamos logrando y tristemente es engañarnos a nosotros mismos. Estamos perdiendo el tiempo y no estamos aprovechando ese tiempo tan valioso que el Señor nos ha dado de poder escuchar su palabra, de poder recibirla. Es tiempo de que nosotros sientamos la necesidad de obedecer a Dios, como dije anteriormente, en todo, no solo en ciertas cosas que nos agradan, en ciertas cosas que nos gustan obedecer y en otras no. Debemos de tomar la experiencia de este rey Saúl, como dije anteriormente. Él fue desechado por no obedecer a Dios. Tenemos la historia que les comenté anteriormente del pueblo de Israel, el cual por no ser obediente a Dios tuvo que pasar 40 años dando vuelta en el desierto. Tenemos innumerables historias en las cuales vemos cómo la desobediencia a Dios trajo consecuencias muchas veces gravísimas para las vidas de las personas y no debemos dejar que así sea en nosotros, que por una desobediencia tengamos consecuencias muchas veces tristes y dolorosas para nuestra vida, muchas veces, y como lo recalcamos y lo decimos siempre, no solo para nuestras vidas, sino para nuestros seres queridos, para aquellos que tenemos esposos, aquellos que tenemos hijos. Muchas veces las consecuencias no llegan directamente a nosotros, sino que muchas veces llegan a ellos y eso es lo que más nos duele. Entonces debemos de evitar esas cosas y solo la podremos evitar cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando somos obedientes a su palabra y estamos decididos a recibirla. Así que a través de este estudio llegamos a la conclusión de que tanto la obediencia como los sacrificios que nosotros podamos hacer para Dios son importantes, pero debemos de saber que primeramente está la obediencia. El ser obedientes a Dios, al ser obedientes a Dios seremos educados por Dios y por su palabra, para recién ahí poder ofrecer sacrificios que sean de su agrado. Amén. Y aquí no estamos hablando de esos sacrificios que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento, sino que estamos hablando de la forma en que hoy podemos sacrificarnos para Dios, de la forma que podemos entregarle ciertas cosas que en otros tiempos nos costaban entregarlas a Dios, ciertas cosas que en otros tiempos amábamos más que a Dios. Hoy debemos de ser obedientes y entregar esas cosas, hacer esos sacrificios para Dios. Pero como dije anteriormente, si uno no es obediente a Dios, si uno no es obediente a la palabra de Dios, no tendrá el conocimiento, no tendrá el discernimiento para saber qué realmente tiene que entregarle a Dios y cómo debemos de hacerlo. Muchas veces pensamos que porque venimos un domingo a la iglesia, pensamos que porque acudimos a un estudio, pensamos porque traemos
nuestra ofrenda, nuestro diezmo, ya hemos cumplido con Dios, pero hay cosas más importantes que esos, y lo primero y lo principal es ser obediente en todo, es ser obediente a los mandamientos que el Señor nos ha dejado escrito en este libro, ser obedientes a la palabra que Él nos ha dejado escrito, ser obedientes a las enseñanzas que nos ha dejado escrito aquí en la Biblia, tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de cómo agradar a Dios. Sabemos todos de Jesucristo, la forma que Él vino a esta tierra, todos sabemos que Él es Dios y Él se despojó de esa gloria para venir a esta tierra y ser obediente a su Padre. Sabemos muy bien, y a través de las Escrituras podemos reafirmarlo, de que Él fue obediente en todo. Dice que nunca se le encontró pecado ni nada. Él fue obediente, nunca trató de hacer su voluntad, sino siempre ser obediente al Padre y hacer la voluntad del Padre, aunque muchas veces le costó, aunque muchas veces sabía que tenía que sufrir, que pasar por ciertas situaciones, pero Él fue fiel a todo. Pero para ser fiel a Dios, primero tuvo que ser obediente, porque de otra forma no pudo serlo. Y nosotros debemos de tomar eso como ejemplo. Si queremos serle fiel a Dios, si queremos agradarlo a Dios, primero debemos de aprender a ser obediente. Y cuando nosotros aprendamos a ser obediente, esas cosas vendrán cayendo en nuestras vidas a su tiempo, y no va a ser algo que tengamos que forzarlo, porque sabemos y vamos a entender que realmente debemos de hacerlo, y vamos a entender el por qué. Muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales no vamos a poder entender lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, no vamos a entender el por qué el Señor nos está pidiendo ciertas cosas, el por qué el Señor nos ha puesto en ciertas cosas, pero debemos de ser obedientes, como le leí ahí al principio, cuando comenzamos lo que realmente significaba la palabra obediencia. Es estar dispuesto a cumplir los mandatos de un superior, estar dispuestos a cumplir los mandatos de Dios. Es cumplir un mandato, un mandamiento, sin examinar los motivos o las razones que los justifican. Así que cuando nosotros aprendemos a ser obedientes a Dios, aprendemos a serle fiel, aprendemos a escuchar su voz, todo se nos hace más fácil, se nos hace más llevadero. Pero cuando tratamos de buscar excusas, cuando tratamos de siempre estar cuestionando a Dios, no vamos a lograr ser obedientes y no vamos a lograr agradarle. Así que, como vimos ahí, a través de la obediencia mostramos nuestro amor a Dios. Dijo Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Así que qué bueno, qué agradable y qué recompensa es saber que cuando nosotros somos obedientes a nuestro Señor, estamos demostrándole nuestro amor. Amén. Así que recordemos, tanto la obediencia como los sacrificios que podamos hacer para Dios son agradables, pero primero y lo más importante está la obediencia, como le dijo Samuel en 15:22, como le dijo Jehová en ese momento. Dice Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la gordura de los carneros. Amén. Amén, hermanos. Así que, como siempre, muchas gracias a cada uno de ustedes que estuvieron pendientes a este estudio, a recibir la palabra de Dios. Y como siempre, esperamos que esta enseñanza que el Señor puso en esta noche sea de bien para nuestras vidas. Sabemos que lo que el Señor pone es para nuestro bien, pero esperemos que podamos aceptarlo, que podamos recibirlo y ponerlo por obra, porque si no, no tendría ningún sentido, no tendría ningún valor si estuviéramos escuchando su palabra, si estuviéramos escuchando sus consejos y no fuéramos obedientes. Así que lo único que nos queda es ser obediente y seguir adelante y perseverar, como dije anteriormente, sin entender muchas veces el por qué estamos haciendo ciertas cosas, sin entender el por qué el Señor nos ha puesto que hagamos ciertas cosas, que llevemos a cabo ciertas cosas, o por qué nos ha puesto en esas situaciones. Cuando somos obedientes a Él, todo
camina de una mejor manera y podemos lograr a través de nuestra obediencia demostrarle nuestro amor hacia Él. Amén. Así que vamos a orar entonces pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo, dándole las gracias y esperando que el Señor pueda cumplir su objetivo en cada una de nuestras vidas. Como dije anteriormente, si el Señor nos tiene aquí, no es por una casualidad, sino que Él tiene un motivo para nuestras vidas y nunca va a ser para mal, sino que va a ser para bien, aunque en este momento no podamos entender el por qué está pasando esto, por qué está pasando aquello, por qué estamos en esta situación o la otra. Pero sabemos que tenemos una promesa que nos ha hecho y Él no miente, Él es verdadero y lo que promete, Él lo cumple. Así que solo nos queda esperar, ser obedientes y confiar en Él, confiar en sus palabras, confiar en sus promesas y tener esa fe que necesitamos para poder marchar adelante. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te damos las gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu amor incondicional, Señor. Gracias, Padre, por cada promesa que tú nos has hecho, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, Señor, y por esta nueva oportunidad que nos diste, Padre, de poder, Señor, recibir esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos en tus manos, Padre, para que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre. Que sea tu palabra, Señor, la que toque nuestros corazones, Señor, y abra nuestro entendimiento, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada uno de estos consejos que encontramos en tu palabra. Gracias te damos por cada uno de esos mandamientos, por cada una de esas historias, Padre, que nos muestran, Señor, lo grandioso y poderoso que tú eres, Señor. Gracias, Padre, por esas recompensas que tú nos has dejado escritas en este libro, Señor. Gracias, Padre, por esos beneficios que encontramos escritos aquí para aquellos que han decidido, Señor, ser obedientes a ti, a tu palabra, Padre. Bendice, Señor, en esta noche, Padre, a cada uno de mis hermanos, hermanas, Padre, que han estado escuchando este estudio, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Suple sus necesidades, guárdalos y protégelos, Padre. Pero principalmente te pedimos, Padre, que tú nos des, Señor, esas ganas de buscar más y más de ti, Padre. Que tú nos des esas ganas, Padre, de ser cada día más obediente a tu palabra, Señor, de confiar y creer más y más en ti, Padre. Que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes y transformando nuestras vidas, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, y aprovechamos este tiempo, Señor, para poner delante de ti cada petición, cada necesidad que tengamos, Padre. La ponemos en tus manos, Señor. Tú conoces nuestros corazones, nuestras necesidades, Padre, y sabes lo que necesitamos, Padre, y ya confiamos, Señor, en que tú, Padre, vas a obrar para nuestro bien. Te damos las gracias, Señor, por todo, Padre, y ponemos todo esto en tus manos, Padre. Bendice este tiempo y en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por ese amor, Señor, que tú has demostrado, has derramado sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Padre Santo, por todo y en todo. En tus manos nos encomendamos, Señor, bendito seas, Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que, como siempre, gracias le damos a nuestro Señor, muy agradecido con Él por cada oportunidad que nos da de poder compartir su palabra, ya sea a través de un estudio, a través de en lo que el Señor nos ponga o nos reúna. Y como siempre, los invitamos que estén pendientes. Recuerden que los días martes se estudian las hermanas, los días miércoles tenemos estudios bíblicos, los días jueves nos reunimos los varones en la iglesia, y los días domingo tenemos el culto aquí en la iglesia, así que los invitamos y los esperamos. Gracias le damos a cada uno de ustedes que nos permitió llegar a sus hogares y entrar con esta palabra. Gracias le damos a nuestros hermanos que estuvieron trabajando detrás de esto para que todo sea posible, y como siempre le agradecemos a nuestros pastores que siempre están esforzándose por cada uno de nosotros, tratando de suplir nuestras necesidades a través de la palabra de Dios. Gracias a nuestro Señor y gracias a su Hijo Jesús que hizo ese sacrificio tan grande por nosotros. Así que los invitamos, si el Señor lo permite, nos estaremos reuniendo el próximo domingo. Recuerden que vamos a celebrar la Santa Cena, primer domingo del mes, así que los invitamos todos aquellos que puedan llegar. Y gracias le damos nuevamente a todos los que de una forma u otra siempre están apoyando al ministerio, ya sea formando parte de estos estudios o concurriendo los días domingos cuando estamos con el templo abierto. Así que gracias a cada uno de ustedes, si el Señor nos permite, nos veremos pronto en el nombre de Jesús. Gracias, amén y amén.